Hola, ¿qué tal? El día de hoy te vamos a explicar las citas y referencias para un proyecto académico laboral dentro del CBT licenciado Mario Colín Sánchez de Atlacomulco, para lo cual pues este pequeño video estuvo dirigido por la maestra Mérida de Jesús Flores Hinojosa y estuvo elaborado por la pasante en psicología Ana María del Rosario Cano Zárate, y vamos a dar inicio. Bien, las citaciones en el texto son de suma importancia debido a que en la escritura académica siempre es esencial reconocer cómo otros contribuyeron a nuestro trabajo. Al seguir los principios de la cita adecuada, los escritores se aseguran de que los lectores entiendan su contribución en el contexto de la literatura existente, es decir, cómo se están construyendo, examinando o incluso dando un punto de vista de manera comprometida y criticando el trabajo que se ha realizado anteriormente. Si bien las normas APA también proporcionan pautas para ayudar a los escritores a determinar el nivel apropiado de citas y cómo evitar el plagio o el autoplagio. También nos proporcionan una orientación específica para citar en el texto, en los cuales se incluyen formatos para entrevistas, fuentes de aula e intrainternet y comunicaciones personales, así como citas de texto en general y la paráfrasis. En primera instancia encontramos que debes de asegurarte de que la ortografía de los nombres de los autores y las fechas de publicación en las entradas de la lista de referencias coincidan con las de las citas correspondientes en el texto. Como punto número 2, podemos decir que debes citar solo trabajos que hayas leído e ideas que hayas incorporado al 100% en su escritura. Los trabajos que citas o que se lleguen a citar pueden proporcionar información básica clave, respaldar o disputar su tesis o algún trabajo que se esté utilizando donde se requiere este tipo de normas, y asimismo ofrecer definiciones y datos críticos. Como punto número 3 tenemos que los lectores pueden encontrar una larga serie de citas difíciles de entender, especialmente si se está utilizando tecnología de asistencia como un lector de pantalla, y por lo tanto pues se debe de incluir solo las citas que sean necesarias para respaldar algún punto inmediato. Es importante también recalcarte que otra de las pautas es que debes de citar fuentes primarias cuando sea posible y citar fuentes secundarias con moderación, es decir, que trates de citar lo menor posible siempre y cuando lo necesites. Pero también debes de citar fuentes para documentar todos los hechos y cifras que mencionan que no son pues del conocimiento común. En ocasiones nos llegamos a encontrar algunos artículos o páginas web donde la información es única y por tanto si consideramos que es importante se debe de agregar. También otro punto crucial es que cuando intentemos citar una parte específica de alguna fuente, debemos de proporcionar una cita de autor-fecha para que el trabajo tenga un poco más de información sobre esa parte específica que se está mencionando. Y finalmente, cuando no se puedan recuperar las fuentes, como por ejemplo, que son como comunicaciones personales o una entrevista, se deben de acreditar en texto. Sin embargo, pues lo más recomendable es evitar usar fuentes en línea que ya no son recuperables al 100% o que pues no tengamos alguna manera de comprobar que son verídicas, es decir, que tengan un grado de confiabilidad. Parafraseo. Una paráfrasis reafirma la idea de otro o su propia idea publicada anteriormente en sus propias palabras. Si bien esta permite resumir y sintetizar la información de una o más fuentes, centrándose en la información importante, comparándola y contrastándola con detalles relevantes del tema a investigar.
Algunos autores parafrasean sus fuentes la mayor parte del tiempo, en lugar de citarlas directamente. Y pues otros autores emulan esta práctica y prefieren mejor citarla dentro del texto directamente. Como sugerencia se te recomienda que cuando tú intentes parafrasear, cita el trabajo original usando el formato narrativo o entre paréntesis. ¿Cuándo usar citas directas y no parafrasear o usar el parafraseo? Cuando se reproduzca una definición exacta, cuando el autor ha dicho algo memorable o sucinto, o cuando desea responder a una redacción exacta, como por ejemplo algo que alguien más dijo o mencionó con anterioridad. ¿Qué específicamente cuenta como plagio? Aunque muchos casos de plagio son sencillos, y por poner un ejemplo, en algún pasaje de un texto copiado de otra fuente sin atribución, y también puede ser en ocasiones el uso de citas incorrectas, como por ejemplo escribir mal el nombre de un autor, olvidar o escribir mal un elemento en la lista de referencias, o citar una fuente dentro del texto y que ya después no la coloquemos en la lista de referencias. Estos aspectos no se llegan a considerar como plagio siempre y cuando el error sea menor y atribuible a una supervisión de editorial, en lugar de considerarse como un intento con toda la intención de robar las ideas del autor original o de alguien más. Sin embargo, pues estos errores pueden resultar en deducciones típicas de una tarea académica o de una solicitud de revisión de un manuscrito enviado para alguna publicación. Pero para ello, pues se les recomienda a ciertos editores o a los educadores que pueden usar un software de control de plagio con la intención de identificar pues casos en los que se ha copiado documentos completos, que siempre han tenido como una longitud específica y que coinciden mucho en palabras y que pues básicamente el contenido es el mismo. Bueno, ya vamos a entrar al apartado de citas. Pero para eso es importante comprender algo. Una cita directa reproduce palabras literalmente de otro trabajo o de un propio trabajo previamente publicado. Siempre se recomienda que es mejor parafrasear las fuentes en lugar de citarlas directamente, porque parafrasear nos permite ajustar el material al contexto pues en este caso del papel o de lo que estemos investigando, y también darle nuestra propia esencia mediante un estilo de escritura. El primer tipo de citas es las citas cortas, es decir, las menores de 40 palabras. Para este tipo de citas se debe de agregar comillas alrededor de las palabras e incorporar la cita en su propio texto. No es necesario ningún formato adicional o que le agregues algo más. Tampoco se debe de insertar puntos suspensivos al principio y o al final de una cita, a menos que la fuente original incluya puntos suspensivos, como por ejemplo, aquí en la lámina se te da el ejemplo que dice: los equipos efectivos pueden ser difíciles de describir. ¿Por qué? Si nos damos cuenta aquí, a partir de donde dice el alto rendimiento hasta rendimiento en otro, está entrecomillado porque esta idea fue retomada de pues un autor que ya normalmente pues se citó, y el citado va, como lo vemos aquí, va entre paréntesis, y por ejemplo la cita aquí es Erbil et al, que esto significa entre otros autores. Luego se pone el punto, una coma, posteriormente viene lo que es el año, ponemos otra coma y el número de página, cerramos el paréntesis y al final colocamos el punto. Cita en bloque, es decir, mayor a 40 palabras. Esta forma de citar pues se le llama así porque aquí no deben de utilizarse comillas para entrecerrar
una cita en bloque. Se debe de comenzar una cita de bloque en una nueva línea y colocar sangría a todo el bloque de 0.5 a 1.7 casi de margen izquierdo. Debe de existir doble espacio en toda la cita del bloque. No se debe de agregar espacio adicional antes o después. Si existen párrafos adicionales dentro de la cita, se debe de colocar la sangría a la primera línea de cada párrafo de 0.5 y ya sea que la cita o la fuente esté entre paréntesis después de la puntuación final de la cita, o citar al autor y el año en la narrativa antes de que la cita se coloque. Y asimismo agregar el número de página entre paréntesis después de la puntuación final de la cita y finalmente no agregar un punto después del paréntesis de cierre en ninguno de los casos. Bueno, vamos a ver el ejemplo de la cita de bloque entre paréntesis. Aquí en el ejemplo que se te muestra dentro de la lámina dice: los investigadores han estudiado cómo las personas hablan consigo mismas. 2 puntos y aparte, y se deja la sangría que se manejaba o que se te había mencionado con anterioridad. Aquí al final del texto se agrega un punto y agregamos lo que es entre paréntesis el autor, seguido de una coma, el año, otra coma y el número de página donde fue sacado esta cita. Pero si nos vamos a la cita de bloque con cita narrativa, va a ser lo mismo que en la cita de paréntesis. Lo único que cambia aquí es que primero se cita al autor. Aquí dice Flores y Col y se pone un punto, se abre paréntesis, se pone el año en paréntesis, se ponen 2 puntos y se pone igual la sangría. Como por ejemplo aquí en el caso donde dice todos en el equipo de investigación pertenecieron a un grupo shalala shalala. Se pone el punto después de que se acabó la idea y al final se agrega la página de donde fue obtenido. Ahora bien, en el apartado de referencia se debe de entender que esta es un conjunto o es una lista que se agrega al final del documento que estamos elaborando, el cual va a proporcionar la información necesaria para identificar y recuperar cada obra citada dentro del texto. Como alguna alternativa te puedo mencionar que se debe de elegir las referencias con criterio e incluir solo los trabajos que hayas utilizado en tu investigación y preparación para tu trabajo. Las publicaciones de el APA o la APA y otras editoriales e instituciones que utilizan este estilo generalmente requieren listas de referencias, no bibliografías. Y pues bueno, una lista de referencias cita obras que apoyan específicamente las ideas, afirmaciones y conceptos de un trabajo. En cambio, una bibliografía cita obras para antecedentes o lectura adicional y puede incluir notas descriptivas. En este capítulo se proporcionan las directrices para la creación de entradas de lista de referencias con secciones específicas y pues bueno. Los 4 elementos para una referencia son los siguientes: el autor, la fecha, el título y la fuente. Cada elemento responde a una pregunta. Por ejemplo, el autor responde a la siguiente pregunta: ¿quién es el responsable de esta obra? La fecha: ¿cuándo se publicó esta obra? El título: ¿cómo se llama esta obra? Y la fuente: ¿dónde puedo recuperar esta obra? Ejemplos de referencia. Estos esperamos que sean una guía para ti y que te proporcionen una mejor intendencia a la hora de citar tus trabajos, que fueron utilizados para elaborar el propio. Para los artículos, como se te muestra en la lámina, primeramente se debe de agregar el apellido paterno del autor, seguido se coloca una coma y
En el APA séptima edición solamente se coloca la primera inicial del nombre. Posteriormente se agrega un punto, se abre paréntesis colocando en este mismo el año, se cierra el paréntesis y se coloca el título del artículo. Y posteriormente se agrega un punto, después se colocaría lo que es el nombre o el lugar o el sitio donde se encontró el artículo, coma, si tiene número de emisión se agrega y entre paréntesis se agrega el volumen de este artículo, después se agrega la coma, las páginas que se utilizaron o que fueron necesarias para colocar dentro de nuestro trabajo o de la información que se llegó a necesitar para agregarla en el trabajo y punto y se agrega lo que es el URL. Para los artículos de revista prácticamente es lo mismo o algo similar. Lo único que cambia es que aquí debe de agregarse la fecha completa, es decir, día, mes y año, y posteriormente, después del título o del nombre del artículo, debe de agregarse el nombre de la revista. Como podemos ver en el primer ejemplo, después de que dice la historia de la evolución humana, se pone punto y se pone Science, que es el nombre de la revista. Y todo lo demás pues ya es algo que se venía utilizando en el ejemplo anterior, que es artículo, y en este caso que es artículo de revista. Para citar libros completos es la misma dinámica, nada más que aquí se necesita en vez del nombre del artículo, como se veía con anterioridad, aquí es el nombre del libro. Y en vez del nombre de la revista puede ser aquí lo que es el nombre de la editorial. Por ejemplo, en el primer caso es la Asociación Americana de Psicología o en el segundo ejemplo es Penguin Books. Entonces es la editorial como tal. Para los capítulos del libro es la misma dinámica que la del libro. Sin embargo aquí pues como es capítulo, debemos de hacer alusión a eso. Entonces, posteriormente del año se agrega un punto, se agrega el título del capítulo que necesitamos o que utilizamos para nuestro trabajo. Después agregamos la coma y posteriormente, como se puede visualizar en la lámina, lo que está en cursivas viene a ser el nombre del libro. Y pues por ende, como es un capítulo, se tiene que hacer alusión a las páginas del mismo. Entonces, después del título del libro general, se pone entre paréntesis las páginas utilizadas, punto, la editorial, y si es un libro electrónico, pues agrega el URL, y si no, pues se deja hasta la editorial. Para la página o sitio web, primero pues aquí hay que tener como dos aspectos importantes. Se puede citar un sitio web o una página gubernamental o de algún instituto o de alguna organización. Si visualizamos en la lámina, el primer ejemplo es sobre un autor, que en este caso sería el nombre del autor, después un punto. Y si es que la página o el sitio web tiene como la fecha completa, es decir, día, mes y año, pues se coloca, después se coloca un punto. Y lo que dice Enfermería Clínica Cerebral, eso viene a ser el título de la información que yo necesito. Esto va entre cursivas y se agrega un punto y, por ejemplo, aquí dice Rea Commons. Esto viene a ser el nombre del sitio web. Entonces, no es lo mismo el nombre del sitio web a el título de la información que emite este sitio web, que es lo que anteriormente les trataba de explicar. Se agrega un punto después del nombre del sitio web o de la página y se pone recuperado el. Y aquí se debe de poner el día que nosotros hicimos la búsqueda
y que colocamos esa información dentro de nuestro trabajo y posteriormente agregar el URL. Eso es en caso de algún autor o autores. En el caso de alguna institución, organismo o algún aspecto que requiera pues algo más legal, se pone por ejemplo aquí el caso del Instituto Nacional de Salud Mental, punto, el año, y si tiene el mes, el día, pues también, y si no solamente con el año. Después hacemos lo mismo que se hace con los autores, se pone entre cursivas el nombre que me interesa de la información que cité, y después se agrega el nombre del sitio web o de la página, y posteriormente pues ya se agrega lo que es el URL y ya. En este caso de los institutos u organizaciones ya no se agrega recuperado en, solamente en los aspectos de los autores. También es importante que dentro de la escritura o del parafraseo o de las ideas que estemos citando, no perdamos de vista la congruencia de las mismas. Es por ello que te recomendamos hacer uso de los conectores textuales. Estos están clasificados dependiendo a su utilidad. Algunos te van a servir para ejemplificar, otros para hacer alusión a algo, o para hacer a lo mejor tal vez el contraste o la comparación, o en este caso indicar consecuencia de algo que se esté diciendo. Y pues como se te muestra aquí en la imagen, esos solamente son algunos, pero puedes hacer consulta de otros para poder lograr una mejor redacción de tu trabajo. Y finalmente agradecemos que te hayas tomado el tiempo para visualizar, escuchar y comprender este video. Si aún te siguen generando dudas o algo que no te quedó del todo claro, no olvides que aquí estamos para apoyarte. Y también estamos para darte una pequeña motivación, así como ánimo. Y por tal motivo te dejamos la siguiente frase. Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde. ¡Hasta la próxima!